Bueno amigos, el día de ayer fue una fecha muy importante, no solamente para Colombia, sino también para Venezuela, porque María Corina Machado le propinó un golpe contundente, nocaut técnico de primera base en primer round al cártel de Miraflores y también a Delcy Rodríguez, porque estábamos exponiendo a una de las juezas que se encontraban en cárceles venezolanas como trofeos para ser, en este caso, luego expuestas como ficha de intercambio y finalmente tuvieron que ceder por la exposición mediática internacional en medio de diálogos que se están llevando a cabo directamente en dicho país. Es por esto que María Corina entonces golpea con nocaut técnico y también los congresistas estadounidenses al régimen con el caso de la jueza María Lourdes Afiuni, quien exigían a la fecha de ayer en la tarde que se cerrara su causa y se le diera la liberación inmediata, ya que según denunciaban el régimen le estaba impidiendo salir del país para seguir un tratamiento oncológico porque le han detectado que tiene 3 lesiones tumorales. Ante esto, lo que decía María Corina Machado el día de ayer, Superviales, es que era totalmente cruel. Era cruel, profundamente cruel, que el régimen venezolano le siguiera impidiendo a la jueza María Lourdes Afiuni salir del país para recibir un tratamiento médico que requería con urgencia para que no perdiera su vida, ya que le habían diagnosticado esos 3 tumores que en este caso respectivamente les documentamos. Todo esto porque según ella y según la información que es real, no es solamente según María Corina, sino que es lo que ocurre realmente en el país. Hace 16 años, por órdenes de Hugo Chávez, el régimen la había encarcelado debido a que la juez Afiuni había metido una sentencia conforme a su conciencia de la ley, pero contraria a los intereses de Hugo Chávez, que como bien usted apreciará, sería el principal culpable de este caso que hoy les estamos a ustedes presentando, porque según esto fue un golpe mortal a la independencia judicial en Venezuela e impuso el terror en jueces y fiscales. Así reza la información que presentaba María Corina y por eso esta es una victoria por nocaut que demuestra que la tutoría de Washington y la exposición de crímenes de Estado vulnerando los derechos de los ciudadanos venezolanos tienen una visión, una ventana internacional y que sí tiene un impacto que asusta al régimen y también a Delcy Rodríguez. Por eso inmediatamente, ¿qué sucede? Se conoce a través de la familia de la señora jueza, la señora Afiuni, que fue liberada, indicando la información de que el padre de él se encontraba junto con su señora madre y que había recibido por cuenta de una funcionaria que quedaría en libertad con una notificación para el cierre total de su caso y finalmente Superviales que estaba esperando la publicación, la comunicación oficial para poder publicarla. La comunicación es esta, en la cual ese comunicado presentado por una funcionaria del régimen temblando, chorreada porque habían expuesto que no habían liberado a la señora jueza, pues entonces hizo efecto. Dice que la familia de la juez María Lourdes Afiuni Mora recibe con satisfacción la decisión de poner fin de manera definitiva al proceso seguido en su contra y que restituye plenamente su libertad, cerrando formalmente un caso que nunca debió existir. También dice que este desenlace representa el final de un largo y doloroso capítulo marcado por graves violaciones a los derechos humanos y al debido proceso, porque durante años la jueza Afiuni y su familia habían soportado las consecuencias de una persecución que trascendió el ámbito personal y se había convertido en un símbolo inequívoco del deterioro de la independencia judicial en Venezuela. La juez había sufrido demasiado, había sido torturada de unas cosas demasiado aberrantes que en este caso Superviales, pues amigos, estaba exponiendo. María Corina Machado le estaban pasando a la juez Afiuni. Luego de esto, pues finalmente también reconoce María Corina Machado el golpe en contra del régimen y que han actuado a favor de la juez Afiuni, diciendo que finalmente después de 16 largos y tortuosos años de injusticias, llegaba la libertad para María Lourdes Afiuni y que oramos por su recuperación y esperamos que pueda salir del país lo más pronto posible para ser atendida de inmediato. Seguimos por la libertad de todos hasta el final. Esas serán sus palabras, señores. Un golpe contundente en contra del régimen que bien tenía a esta señora como trofeo dentro de las cárceles y que era un emblema para poder cooptar a los tribunales de justicia y que actuaran basados en los intereses personales de aquellos que habían cooptado, que habían raptado y secuestrado al país. Señores, este es un caso que por eso tomó una gran sensibilidad mediática internacional y hay que hacerlo visible porque este golpe se lo han dado a Delcy Rodríguez en su propia cara en las horas de la tarde, bajo la tutoría de Estados Unidos y bajo la presión de María Corina Machado en Venezuela. ¿Está o no está bien presa esa juez? Está bien presa, comadre. Y yo pido que se le aplique todo el peso de la ley. ¿Cómo va a haber justicia en un país donde un juez se preste para eso, chicos? Y por eso digo, es mucho más grave. Supónganse ustedes que un asesino, un violador, esos delitos horrorosos,
se ha liberado un narcotraficante. Es más grave que el mismo homicida, el juez que libere un homicida. Bueno, ¿ustedes se imaginan en este momento qué pensaría Hugo Chávez si toda su estructura que él tenía bajo su poder y mando, quien era Diosdado Cabello, Nicolás Maduro, hoy que son denunciados por narcotráfico, hubieran sido entonces condenados bajo el máximo rigor de la ley que él exigía para la jueza Fiuni? Yo me hago esa pregunta, mis queridos amigos superviales, porque el entonces Nosferatu criminal Hugo Chávez en el país había hecho esto el 11 de diciembre del 2009, capturando a una jueza porque estaba realmente ejerciendo los derechos de justicia. Sí, señores, un día después del arresto de Fiuni, pues él reiteraba que ella tendría que ir a la cárcel, comadre, porque supuestamente esto no estaba bien, y todo sucedía bajo una locución televisada entonces por la fiscal general de la República, quien era nada más y nada menos que Luisa Ortega. Luego de esto, Luisa Ortega, presente en ambas transmisiones, años después encubrió ante la ONU las violaciones de derechos humanos sufridas por la jueza durante su encarcelamiento. Imagínense ustedes que la jueza Fiuni, que fue recluida en el Instituto Oriental Femenino INOF, donde fue allí encarcelada, estuvo lamentablemente siendo torturada por sus carceleros, quienes la estuvieron violando porque ella era representante de la justicia, de algo que no quería el régimen que estuviera a cargo de jueces independientes. Fue violada por sus carceleros. También su caso quedó marcado por diferimientos sostenidos, condiciones de reclusión denunciadas por inhumanas por Human Rights Watch y también por Amnistía Internacional, y finalmente con una condena en el 2019 a 5 años de prisión por un supuesto delito de corrupción espiritual. Corrupción espiritual, ¿de dónde salió ese delito? Yo no entiendo ese delito de corrupción espiritual. ¿A quién se le ocurre eso? Nada más al malandraje del régimen, una figura que sus defensores en su momento calificaban como inexistente en la legislación penal venezolana. Y pese a esto, supervirales, pese a eso, haber cumplido con creces su pena, la seguían dejando en una cárcel, porque ellos querían prácticamente dejarla en cadena perpetua. Luego, pues amigos, se le negaban permisos para viajar al exterior, para recibir tratamientos médicos, y bueno, pues ¿qué querían ellos? Que se muriera dentro de una cárcel o dentro de un hospital por no haber tenido las suficientes atenciones médicas. No, eso se expuso y ha llegado a convertirse, supervirales, hoy en una victoria contundente que deja expuesto al malandraje de Miraflores y que tuvieron que actuar inmediatamente para que la jueza Fiuni saliera entonces en libertad y se cerrara de una vez su caso de una vez por todas. También reaccionó Juan Pablo Guanipa, quien dijo que después de 16 años de persecución, prisión, abusos, humillaciones y un proceso que jamás debió existir, la jueza María Lourdes Fiuni recupera finalmente su plena libertad. Un abrazo enorme para ella y para su familia, que resistió a su lado durante tantos años. Señores, el principal tema que me parece a mí delicado fueron las violaciones dentro de la cárcel a la jueza María Lourdes Fiuni por cuenta de sus carceleros que deberían ser expuestos, y requerimos nombres ya de quiénes son esos delincuentes que estuvieron haciéndole esas aberraciones a la señora jueza durante tanto tiempo en las cárceles de las mazmorras del régimen de Venezuela. Ahora, señores, Colombia tiene nuevo presidente. Ha salido Petromalandro y llega el mandatario Abelardo de la Espriella, quien pronunció un discurso de 1 hora y 10 minutos en el que habló de planes de acciones concretas, ofrecimientos y advertencias que le deja expuestos a los delincuentes que anteriormente estaban siendo protegidos por el gobierno de Gustavo Petro. De la Espriella inició su mandato de 4 años con varios mensajes a destacar. Primero que todo, uno sería la advertencia contra la corrupción para aquellos que formen parte del gobierno. Aquí vemos, por supuesto, la salida de Gustavo Petro, muy infeliz, con una cara de: señores, me llegó la hora de enfrentar a la justicia. Y finalmente, pues amigos, dentro de todo esto, la advertencia es en contra de la corrupción, sin olvidarse de que el que anteriormente presidió a la nación fue un señor que permitió que la corrupción se expandiera a diestra y siniestra por todo el territorio colombiano. Va a combatir la criminalidad, va a reducir el gasto del Estado, el fin del impuesto al patrimonio. Esa es una de sus premisas para hacer que sean posibles dentro del Congreso el ofrecimiento de gobernar para todos y de no tocar la Constitución, trabajar con los mejores y, por supuesto, trabajar para los mejores, es decir, para el pueblo colombiano, destacando también el puesto de las mujeres en su gobierno. Dice él que no habrá interferencia con la Corte Suprema, no habrá una supuesta constitución, una constituyente que modificar la Corte Constitucional, ni el Estado ni el Consejo de Estado van a ser tocados. La Jurisdicción Especial para la Paz, que fue impuesta por los guerrilleros para que les protegieran sus derechos, pues allí Superviales dice que serán revisados de forma rigurosa, en la que la reconciliación no puede basarse en la impunidad.
en contra del pueblo colombiano y para favorecimiento de los guerrilleros al estilo de los que han quedado impunes este momento gracias a Juan Manuel Santos, a Gustavo Petro y toda su pandilla. También dijo de que hay que construir megacárceles para los criminales de mayor rigurosidad y peligrosidad del país. Y también la erradicación de cultivos ilícitos, que es una prioridad nacional en la cual se anunciarán inmediatamente fumigaciones con herbicidas de nuevas generaciones para que la coca pueda ser aplastada, sepultada y que no pueda crecer en los campos colombianos. La erradicación de los cultivos ilícitos por todas las vías será posible. Es una prioridad nacional. Finalmente también dice el presidente Abelardo de la Espriella que la recuperación de Ecopetrol es declarada prioridad absoluta. No va a seguir el juego de Gustavo Petro que estaba impidiendo que hubieran exploraciones para favorecer el petróleo del régimen venezolano. No, señores, él va a organizar a Ecopetrol para que se convierta nuevamente en ícono de la producción petrolífera de la nación colombiana. Y finalmente, señores, reconoce al expresidente Uribe y al candidato presidencial fallecido Miguel Uribe Turbay como el rol y el papel tan importante que han tenido para la historia colombiana. Fue una ceremonia solemne marcada por varias intervenciones y menciones religiosas y también por superviales simbolismos militares que demuestran que Abelardo de la Espriella está y va a trabajar con las fuerzas militares de Colombia. Finalmente, amigos, pues también hay mucha esperanza. Decirles de que ya ha cesado la horrible noche, dicen muchos, porque se fue una de las administraciones más oscuras que ha tenido la historia colombiana bajo el auspicio de un señor que llegó para favorecer a bandidos bajo la premisa de la paz total. Y ahora, superviales, tenemos un nuevo amanecer en Colombia. Hoy es 8 de agosto y estamos todos muy felices. Se siente como una energía diferente en la que se siente que ya hay otro ambiente de gobernanza en el país y que se espera un futuro promisorio bajo la patria milagro que ha dicho el presidente Abelardo de la Espriella viene para Colombia. Esperemos que así sea y que Dios nos ayude a gobernar, que les ayude a ellos a hacer la mejor administración y, por supuesto, a erradicar todo lo malo y lo oscuro que dejó la administración pasada, que fue la de Gustavo Petro, mis queridos amigos. A todos ustedes, muchas gracias por acompañarme en este segmento de noticias y nos vemos, amigos, en el siguiente segmento. Déjame dicho lo que piensas acerca de la liberación de la señora jueza María Lourdes Afiuni, si fue un golpe realmente contundente en contra de los delincuentes de Miraflores, que les obligó a darle la libertad inmediata. Déjamelo saber y nos leemos en el siguiente segmento de noticias. Hasta pronto.